Honrado por Dios. Segunda de Samuel 2, 1, 4, 5, 1, 3. Por segunda vez David perdonó la vida a Saúl. Primera de Samuel 26. Nunca titubeó en su decisión de seguir la senda marcada por Dios hasta el trono de Israel. Vemos esto en los primeros capítulos de Segunda de Samuel. Después de las muertes de Saúl y de Jonatán, David siguió comportándose con moderación. Aunque había sido ungido como el próximo rey de Israel, no se apresuró a hacer ningún pronunciamiento público sobre sus derechos. Buscó a Dios. Siguiendo las indicaciones de Dios, fue a la ciudad de Hebrón. Los hombres de Judá fueron allí y lo ungieron como rey de su tribu. Is-Boset, el hijo de Saúl, gobernaba sobre el resto de Israel. Cuando dos traidores lo asesinaron, David no los recompensó, sino que los hizo ejecutar. Todas las tribus de Israel terminaron uniéndose bajo su gobierno porque él estuvo dispuesto a permitir que fuera Dios quien lo llevara al trono de Israel, en vez de luchar él mismo por ese trono. La unción de Dios en su vida se convirtió en su testimonio público. El pueblo reconoció que Dios lo había escogido para que pastoreara a Israel y se convirtiera en su gobernante. Al final, el humilde pastor del rebaño familiar fue levantado a la posición más alta de su país. Dios quiere que todos los creyentes sean compasivos. Él puede bendecir y promover a los que aprenden a cuidar de los demás. Pero el amor y la compasión de Cristo evidentes en un creyente es requisito previo para que realice por completo la voluntad de Dios. ¿Cómo pueden ayudarlo las disciplinas espirituales como el estudio de la Biblia, la oración, la comunión con otros creyentes a poner sus metas en manos de Dios? La gente hace bromas sobre un posible libro cuyo título sea La humildad y cómo la alcancé. No llegamos a ser humildes a base de esfuerzos personales. En vez de esto, el creyente debe centrarse en la persona y en el carácter de Jesucristo como ejemplo de verdadera humildad. En Filipenses 2, 6, 8, Pablo describe la humildad del Salvador, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Preguntas para reflexión. 1. ¿Cómo se puede alimentar la humildad? 2. ¿Cómo puede usted servir más plenamente a Dios en su profesión actual? 3. ¿Qué metas personales de promoción puede confiar usted al Señor?